por tradición somos mineros, nosotros lo llamamos como en la sangre, en la genética. Y de mi papá, mis abuelos. Entonces uno cuando no tiene más, es como el hijo cuando el papá es policía, el hijo quiere ser policía, cuando el papá es abogado, el hijo quiere ser, y no hay más que hacer, este pueblo 100% es minero. Esos 42 kilómetros, .5 que tiene el municipio, el 100% es minero. Entonces nosotros, al no haber más, porque es el único pueblo del mundo y de Colombia donde tiene la minería que uno se baja en la cama y ahí está, a media horita, 20 minuticos, está la fuente de empleo. A ver, el poder económico en el municipio de Marmato está muy bien distribuido por tipos de minería que comúnmente se conocen en el país como minería tradicional, minería artesanal, minería a gran escala, pequeña minería y mediana minería. En la parte alta nos ubicamos los mineros tradicionales, la mediana minería, y en la parte baja se ubica la minería a gran escala, que finalmente genera muchos recursos, pero que finalmente esos recursos van a parar a otros países y muy pocos de esos recursos se quedan en el municipio. La primera obra que ha hecho Marmato con el país y con todo el pueblo colombiano ha sido ser arrendada para financiar la campaña libertadora de nuestro libertador Simón Bolívar. Desde ese tiempo aquí se han quedado comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas que a lo largo de la historia han trabajado la minería y que finalmente nosotros consideramos como el mayor baluarte que tiene el municipio en cuestión de riqueza, no solamente de riqueza económica, sino de riqueza cultural y humana. En 1994, cuando yo apenas era un adolescente, conocí la primera empresa multinacional llamada Gran Colombia Gold. Y por razón social se cambiaba cada 4 meses, se cambiaba de nombre para evadir impuestos o para evadir quién sabe qué clase de problemas tendría, problemas financieros o lavado de dinero. Lo digo a boca llena, yo no tengo pruebas de eso, pero trabajé con muchos amigos míos que venían de otras partes. Lavaron en 8 meses como 15 millones de dólares. Entonces les dio como compraban los previos y los dejaban, no reclamaban los papeles ni nada y los volvió y se fueron. Ahorita en el 2002 llegaron ante una pequeña mina como esta artesanal, en ese tiempo valía, entre nosotros mismos la compramos entre 4 y 5 millones de pesos. Al llegar una gran compañía a ofrecerle a un cliente 2.000 millones de pesos por una mina, se le abrió tremendo 4 letras. Entonces dijo, es la oportunidad de ser rico, pero no le importó el bienestar de los trabajadores y de sus familias, y los dejó a la intemperie. Mejor dicho, se tiró del barco, siendo el capitán, fue el primero que se tiró y nos dejó a nosotros en la intemperie, como un barco sin timón, así fue Marmato por un espacio de 2 o 3 años. La mayoría de los mineros de Marmato se fueron a buscar carbón, se fueron a buscar café, se fueron a hacer otras labores a otros municipios, porque aquí en Marmato no había cómo defendernos. Los más arriesgaditos nos tomamos en septiembre del 2007, nos tomamos estas minas, un pequeño grupo de 14, y ya fuimos escalando y tomando una propiedad para unas 14 o 15 minas. Nosotros invertimos nuestro tiempo trabajando para sacar el sustento porque hay más de 500 años. Nosotros como trabajamos aquí podemos durar otros 500 años, más generaciones, porque nosotros trabajamos a mediana escala, somos artesanales, lo que podamos hacer con las manos. El gobierno, en alianza con algunas multinacionales, ha empezado una campaña para hacer proyectos de minería a cielo abierto en todo el país. Entonces es como vemos, por ejemplo, en La Guajira, donde los niños mueren de hambre y donde está una de las mayores explotaciones a cielo abierto. Nos oponemos precisamente a eso, y es a que nuestra comunidad, a que nuestras personas, a que nuestros niños mueran de hambre, a que nosotros no tengamos un sustento para nuestras familias. El 97% de la población marmateña que está en disponibilidad para trabajar o ya está en edad de trabajar tiene empleo. Y nos oponemos directamente a hacer traslados de este municipio porque este es nuestro hogar, nosotros somos mineros, nosotros nacimos aquí y aquí probablemente es que busquemos oro hasta que Dios nos lleve a su santa gloria.
Nosotros consideramos que Marmato es algo que es un baluarte dentro de toda Colombia, es un pueblo único. Finalmente Marmato es un pueblo donde vos estás tranquilo en toda parte, donde el trabajo se ve por toda parte. Es un claro ejemplo para el país de que finalmente con trabajo y con orden social y con educación se pueden ver grandes resultados, y para ello Marmato es una muestra de eso. Uno se levanta de su casa por la mañana, se viene tranquilo, desayunado o trae su desayuno, pero bueno, tiene su comida. Viene aquí al trabajo, se entra a la mina y sabe que está obteniendo el sustento para esa familia y para uno mismo. En la tarde sale, llega a su casa relajado y uno sabe que lo que está haciendo acá en esta mina es precisamente eso, consiguiendo el sustento para mí, para mis hijos y para mi esposa. Mientras que uno en la ciudad sale, pues si no tiene un buen trabajo, está desesperado por ir a conseguir dónde me puedo levantar hoy la comidita para el desayuno, para el almuerzo. Acá no, acá a nosotros no nos interesa enriquecernos, nosotros lo único que queremos es simplemente tener nuestro trabajo, el sustento diario, no nos interesa conseguir plata. La plata del oro en la parte alta se distribuye en los mercados locales, se distribuye en la generación de empleo en el propio municipio, y la plata en la parte de abajo, que es la minería a gran escala, normalmente se conduce hacia otros países, porque ese oro nunca se queda acá, sino que ese oro se va directamente ya sea a Canadá o a Estados Unidos, donde finalmente es comercializado, y lo único que nos dejan acá es el daño ambiental o alguna que otra regalía. El modelo económico planteado por nosotros es el de pequeña y mediana minería, porque es un modelo económico que conlleva una cantidad exagerada de personas para trabajar, en contrariedad, por ejemplo, con las grandes multinacionales y sus proyectos extractivistas a cielo abierto. Sabemos que, por ejemplo, una mina en Marmato, por ejemplo, la compañía La Esperanza tiene alrededor de, no sé, 400 trabajadores directos, y ese empleo se genera porque para sacar los coches de las minas, para sacar el mineral de las minas, para tumbar el mineral se necesita mano de obra. En diferencia, por ejemplo, con algunas multinacionales como la del Cerrejón, cuando mueven toneladas de carga al día, pero esas toneladas de carga las mueven máquinas que finalmente necesitan pocos operarios, es decir, necesitan alguien que conduzca la volqueta, alguien que conduzca el tractor o el bulldozer, que finalmente es el que le echa la carga a las volquetas. Eso no genera desarrollo para nosotros como comunidad, genera desarrollo para las grandes multinacionales y para las grandes capitales, pero en sí para los municipios en sí no deja ningún tipo de recurso económico como regalía o como algo en sí. La corrupción que hay en el país es lo que lleva al país a una debacle generalizada. Es lo que nos tiene a muchos que no pudieron estudiar y que finalmente el gobierno acusa de estar extrayendo minerales de forma ilícita, es lo que los tiene en esas minas. Porque si hubiera habido la posibilidad de que esas personas de pronto estudiaran alguna carrera o hicieran algo diferente, muchas de esas personas no terminarían ahí. Esta guía, guía Scorpion, la garganta del diablo, por algo lo dice, ¿cierto? De aquí para allá hay para unos 200 metros, 250 metros, 200, 250. Se maneja una temperatura ya más de 30 grados para trabajar allá, pero es que el personal caratico sale a tomar un poco de aire. En algunos casos pues tenemos inconvenientes para la consecución de explosivos. Esto se le hace en barrenos de 1,20 y se le introducen los explosivos de Induvel, que desafortunadamente han sido cancelados para la pequeña minería por parte del gobierno nacional, lo que ha obligado a algunas personas a utilizar explosivos hechizos, que ha generado que la accidentalidad en el municipio aumente. El año pasado tuvimos desafortunadamente 15 personas fallecidas, 8 de ellas por manipulación de explosivos hechizos, pero fue algo que estaba premeditado y que estaba ya dicho, porque si finalmente los explosivos se agotan, pues las personas tienen que llevar el sustento a la casa y de una u otra forma ellos van a empezar a mirar cómo buscan o cómo explotan el material para llevarlo y sacarlo hacia los molinos. Los frentes de trabajo son básicos, son frentes aproximadamente de 2 metros de alto por 1,20 de ancho. Tratamos de no lastimar mucho los respaldos, donde nosotros consideramos que esta materia es materia inerte, es decir, contiene muy poca cantidad de oro y no es necesario sacarla para extraerle el oro, a diferencia de las grandes compañías que ellos
tienden a llevar guías de 2,20 de ancho por 2,20 de alto, es decir que toda esta peña genera una contaminación para los ríos y una contaminación que finalmente es absurda, porque este material contiene muy poco oro, cuando realmente el que lleva el oro es esta parte de acá. La minería siempre ha estado ligado a temas, ¿cómo se dice? A temas de superstición. Es decir, hay personas que creen que sacar oro y no beber y no gastarlo en placeres de la vida es de mala suerte. Entonces es como cuestión de superstición. Lo que sí puedo dar fe es que dentro de las minas existen, no sé, fuerzas, que en algunos casos pues nosotros los mineros debemos de convivir con ellos, pero que en algunos casos uno llega a la mina y va caminando y alguien lo toca, lo grita, y nosotros relacionamos eso con la tendencia de que en esas vetas o en esa parte donde hubo esa cosa, pues finalmente puede haber oro, es decir, que el oro nos está llamando. Nosotros creemos que el oro es un material vivo, es un material que se mueve dentro de la tierra, y de ahí que en algunos casos pues tengamos temporadas muy malas, donde finalmente casi que trabajamos a pérdidas, pero cuando de repente el oro nuevamente vuelve y aparece y hace halagos a toda la superstición que se tiene en favor de él. Entonces por eso tratamos siempre de encomendarnos a Dios, y algunos se encomiendan a sus santos, como por ejemplo San Antonio y otros santos a los cuales se les rinde culto dentro de la minería. Por eso allá en la entrada de la mina está San Antonio. Luego de que se hace el transporte del material desde la mina, se echa en estas partes para luego ser triturado en esta máquina. Esta máquina nosotros la llamamos trituradora porque es la que se encarga de volver casi que polvo el material que se saca dentro de las minas. Luego de ahí, de esa triturada, se pasa, como lo pueden ver acá, y se echa directamente a estos tanques que nosotros necesitamos, que nosotros comúnmente conocemos como marranos, pero que en sí son unos tubos de hierro, los cuales contienen adentro unas bolas de manganeso que se encargan de triturar y de acabar de volver lo que nosotros denominamos como caldo, todo el material de dentro de la mina. El proceso de cianuración utilizado aquí en el municipio es por tinas. Eso es un proceso que se utiliza hace poco tiempo, ya que tiene muchas ventajas en cuestión de producción. Se cogen las arenas, se echan dentro de esos tanques que hay allí, que son las tinas. Se echan dentro de estos tanques, que son las tinas, y se ponen a voltear durante 48 horas. Es decir, se prende ese motor y entonces este movimiento más el cianuro hacen que el oro se vuelva casi que líquido y se vaya al asiento de la tina. Luego eso se recoge, se le hace un proceso y se funde, y de ahí sale nuevamente más oro. No de todos los mineros limpian, pero aquí es la mayor felicidad para el minero ya cuando va a saber qué fue lo que le tocó. Entonces el proceso consiste en ir concentrando, como el oro es mucho más pesado que el agua, es mucho más pesado que estos materiales, es en irlo haciendo que él se asiente y se vaya concentrando en el medio. Este material que ustedes ven acá es lo que normalmente yo les decía ahora que se conoce como agua, y este es lo que nosotros conocemos como alcogol. El alcogol es un acompañante del oro, es un material que acompaña siempre el oro dentro de las minas y que tiende a salir en lo último, ya que es la limpiada. Este lo aprendí de algunos compañeros. Este oficio sí es más complejo. El limpiar generalmente muchas personas le corren. Sí, el oro está concentrado acá, en esta parte de acá, no sé si lo puedan ver, se puede empezar a ver el oro en esta parte de acá. Miren cómo va quedando ahí. Yo considero que la riqueza es una forma muy abstracta de medir la felicidad del ser humano, porque generalmente la riqueza está medida por pesos,
pero nosotros la riqueza la medimos en la felicidad que tenemos los marmateños de estar aquí. Vivimos en medio de la caparrosa, término que muchos no entenderán, vivimos en medio de la jagua, vivimos pegando botadas, poniendo puertas. Yo creo que lo que más nos produce felicidad a los marmateños es poder estar dentro del cerro. Esa es nuestra mayor felicidad. Yo creo que no hay minero más feliz que el que está dentro trabajando de una mina y pensando en sus sueños, pensando en todo lo que dejó afuera y saber que está dentro, pero está luchando por todo lo que tiene afuera, su familia, sus pertenencias en algunos casos, todas tantas cosas que tiene un minero por dejar afuera. Por ejemplo, en el deporte, para mí el más bravo del deporte es el ciclismo. Y en la labor de todo lo cotidiano, para mí lo más berraco es el minero. De todas las labores que hay en el mundo es el minero, porque es un riesgo que usted es dentro y no sabe si va a salir. ¿A qué le tiene miedo? A dos cosas: a una ira de Dios y a lo que uno no espera. A esas dos cosas le tengo miedo.